en contacto con Iracema Bisais de Alternatus. Bienvenida, Iracema, y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Hola, ¿cómo andas, Iracema? Bienvenida a Viva la Tarde. Iracema, estábamos Sí. hablando recién, actualizando un poco todo lo que desencadenó la aparición de esta falsa coral ayer en Montevideo, en Pocitos. Y más allá del caso puntual, que ayer yo les comentaba ahora a mis compañeros, estaba viendo el descargo que hiciste en la cuenta de redes sociales de Alternatus, que recomiendo seguir la cuenta porque ustedes ponen todos los días información y cómo van trabajando y demás. Muchas gracias. Pero me parece que está bueno aclarar cuál es el trabajo que hace Alternatus para poder saber a qué atenernos en el momento que nos vemos en la necesidad de llamarlos a ustedes para tener alguna ayuda u orientación. Contanos ustedes exactamente cuál es el rol que cumplen. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, gracias por darle atención a ese tema. Mira, nosotros somos una familia, a veces la gente cree que esto es una dependencia del Estado y que hay una cierta obligación a darles una respuesta, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de compartir en realidad es lo que sabemos hacer, que es el cuidado de reptiles. Hemos aprendido muchísimo estando en Piriápolis y conviviendo con los conflictos de todos los días, ¿no? Cuando serpientes venenosas ingresan a una casa, lagartos, comadrejas. Esto es todos los días aquí. Y entonces hemos tenido como una fuerte, ¿cómo te puedo decir?, consideración por parte de la comunidad que se comunica con nosotros viendo el trabajo en redes sociales, que nosotros compartimos el trabajo, los rescates o los cuidados que le damos a los animales. Y bueno, entonces la gente recomienda que se comuniquen con nosotros para que les busquemos una solución, y ahí es donde se presentan de repente pues estos malos entendidos, ¿no? A veces la persona que llama o que pide la ayuda piensa que nosotros le vamos a solucionar en todos los casos. Y pues no siempre nos es posible. La gente que es, Iracema, la gente que es lo que les pide que ustedes no pueden cumplir, que vayan y se trasladen a cualquier punto del país. Exacto. ¿Qué más, por ejemplo? O por ejemplo, sacar un animal inofensivo de su casa, como fue el caso puntual de ayer, uno de los tantos, ¿no? Convengamos que de 30 consultas fue la única que tomó un perfil alto, pero en general la gente lo hace sin ningún tipo de problema. Y te hablo de que las consultas vienen del interior, de ciudades, del medio del campo, y jamás como que está esta resistencia por hacerlo uno mismo, ¿no? Y pareciera que, por ejemplo, por tratarse de serpientes, tendría que hacerlo alguien especializado, ¿no? Entonces tratamos nosotros también de llevar a la idea de que la serpiente es un animal como cualquiera y que sí que hay especies venenosas, pero la mayoría de las especies son inofensivas. Entonces tienes el mismo riesgo sacando un pajarito de tu casa o sacando una serpiente como una falsa coral o una culebra de Peñarol, que son las más comunes. Claro, lo que pasa, Iracema, es que la serpiente tiene muy mala prensa también, ¿no? Y hay cuestiones culturales, ¿verdad? Que hacen que uno pues también tenga otro tipo de barreras que de repente no se presentan con otras especies. En algún momento se debate en la interna de quienes están en este tema, como tú y otros, de que tendría que haber, aunque sea un mínimo equipo de respuesta, sí, a situaciones como esta, porque tú naturalizás por tu conocimiento, lo naturalizás porque estarás acostumbrada a manipular este tipo de animal, pero es como digo siempre, hay que ponerse en el lugar del que nunca estuvo en esa situación y que realmente puede hasta entrar en pánico con el tema y no saber qué hacer, y hasta quizás, Iracema, hasta hacer un desastre, en el sentido de que en un acto sin pensar, hasta matar el animal de alguna manera. Totalmente, mira, pasa todos los días, y muchas veces después de matar al animal les viene cierta culpa, claro, y ahí empiezan a consultar. Que el animal lo tuve que matar, entonces uno también entiende al otro la situación en la que se encontraba, si tienen niños, si hay mascotas, si de repente pensaban que estaban haciendo algo por la familia, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos son animales inofensivos, entonces ese rol también lo cumplimos. Exacto. Siempre tratamos igual, sí, perdón. No, decime, después te pregunto, dale. No, que siempre tratamos igual de que la consulta llegue antes de disponer del animal
justamente evitando que una persona que no sepa interactúe con un animal que pueda ser peligroso. A eso quería ir. En el caso de que alguien encuentre una serpiente, no sepa, un reptil, que no sepa cómo manejarse, si es peligroso o no, y se comunican con ustedes de todas formas, y tengo entendido que lo hicieron ayer de esa manera, piden que les manden algún video, alguna foto del animal para poder guiar a la persona que se encontró con el reptil. Contanos un poco esa parte, cómo se manejan. Bien, mira, lo que pasa es que partiendo de la base que en Uruguay hay como 40 especies de serpientes, y de esas 40 solamente se identifican 4 como de riesgo para la salud humana por su veneno. De esas 4, una está en peligro de extinción, que es la cascabel, que no la encontramos en zonas urbanas ni en todo el país, está muy restringida, áreas protegidas, y no hay casos de mordeduras, o por lo menos en la historia nunca una muerte. La coral, que no es una especie agresiva, que es una especie que si bien se ve en el interior, tampoco es una especie común en zonas urbanas, pero yaras y cruceras son las 2 especies que tienen un comportamiento muy similar, aspecto similar, peligrosidad similar, y son las protagonistas del 100% de las mordeduras en todo el país. Es muy distinto el actuar cuando hay yaras y cruceras a cuando hay otras especies, porque ellas tienen un comportamiento particular que a nosotros nos permiten dar alguna indicación para que la persona que pide ayuda pueda estar segura mientras la ayuda llega. Que no pasaría con otras especies que tienen otros comportamientos que son inofensivas. Entonces, siempre que una persona ve una serpiente y le parece que es una yara o una crucera, nos dice, tengo una yara o una crucera. Y en el 80% de los casos no es una de esas especies. Entonces, siempre tratamos como de saber realmente cuál es la especie para después entonces nosotros poder indicar alguna recomendación o buscar ayuda profesional y que una persona que esté capacitada la pueda retirar. ¿Ustedes cuántos son ahí en Alternatus? Nosotros somos 4, mi compañero y yo, que es el que más ven en las redes sociales, y nuestros 2 hijos. Exacto. Pero tenemos, en los últimos, que serán 7 años, hemos recorrido el país formando grupos de rescatistas voluntarios, que ahí la gente, la sociedad civil o los vecinos se juntan, se movilizan, se organizan y nos piden una capacitación para ellos poder actuar en su localidad. Cosa fantástica del Uruguay, que la gente sea tan solidaria, ¿no? Entonces, de repente, hoy por hoy, en varios departamentos hay gente que puede dar una mano. Este año nosotros capacitamos a bomberos de Maldonado y Rocha, entonces ya tenemos 2 departamentos que tienen cubierto una buena parte de personal que puede dar respuesta por parte del Estado, ¿no? Pero pues no es algo que esté sucediendo en todo el país todavía. Iracema, más allá de lo que decíamos de la mala prensa que tiene esta especie, ¿sentís que con el tiempo y con la información esa mala prensa, o por lo menos los efectos que puede tener esa mala prensa, han menguado un poco en la gente? La gente maneja, o por lo menos tiene una percepción no tan grave. Yo soy de una época donde la serpiente te esperaba en la jungla para atacarte, porque era malísima la serpiente, ¿viste? Esto entre comillas, ¿no? Y nunca se nos inculcó esa situación, como por ejemplo pudo haber vivido este bicho ayer, de que con mucho más miedo del que podían tener quienes estaban alrededor de ella. Claro, viste que estaba quietita ahí, ¿no? Y la gente podía entrar y podría fotografiarla y grabarla. Sí, la verdad es que yo creo que en los últimos años las redes sociales, si bien, tienen cosas muy malas, creo que lo bueno que tienen es que cada vez hay más personas especializadas en algún tema que comparten información que se hace de dominio popular. Y dentro de esas cosas hay mucha gente, además de nosotros, que vuelca información, contenido interesante sobre las serpientes y sobre todo rompiendo mitos, o hablando, por ejemplo, de las curiosidades sobre ellas. Entonces estaba despertando esta otra cosa que tenemos los seres humanos de las ganas de saber más, ¿no? Antes quizás nosotros estábamos muy limitados a la información que escuchábamos de algún pariente del campo o de algún profesor de biología quienes pudieron hacer el liceo. Y era la información que teníamos, pero hoy tenemos mucho más acceso y en nuestro caso particular te diría, las redes sociales nos han permitido llegar a mucha gente que realmente vive en situaciones, no te digo diarias, pero sí que con frecuencia de encuentros con serpientes que nos han contado, o sea, su experiencia después de seguirnos, y nos dicen que han cambiado completamente la forma en la que ellos se comportan o incluso encaran
cuando encuentran una serpiente en su casa, ¿no? Muchísima gente hoy las retira sin problema y nos comparte orgullosa, ¿no? Que hace años la habrían matado y hoy por hoy pueden hacer otra cosa con ella, que sería pues perdonarle la vida, ¿no? Y ayudarla un poco y nos cuentan lo bien que se siente. Iracema, creo que sí. Iracema, ¿cómo esta falsa coral de ayer de Pocitos, cómo ustedes que conocen del tema, cómo puede haber llegado o cómo es que aparece una falsa coral en el medio de la ciudad así? En el medio de la ciudad, pues mira, es bien interesante. Puede haber varias posibilidades, ¿no? Convengamos que son especies que también tienen hábitos acuáticos. Todas las serpientes son muy buenas nadadoras, pero no todas son especialistas en hábitats acuáticos. ¿Sabes? Como cuando han llegado cruceras a la costa de Montevideo y se han visto incluso dentro de alguna casa, en casos más recientes, son animales que llegan por la costa y bueno, y con estas cuestiones de la restauración costera, ¿no? Que se empieza a dar más biodiversidad, bueno, las serpientes también empiezan a aprovechar esos nuevos lugares. Esa puede ser una de las razones. Otra de las razones puede ser que haya llegado como polizona en algún vehículo, que también pasa, gente que va por el interior y que deja el auto pues en un lugar donde puede haber serpientes, yo que sé, en un campo, en un río, y que se los llevan después a la ciudad. Eso pasa con frecuencia. Encuentran serpientes en los autos, en los motores, en las ruedas. Revisen bien el auto. Sí, bueno, creo que desactivé un nuevo trauma, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en lo cotidiano, que como no siempre trascienden, pues uno no se imagina que pueden pasar, ¿no? Sí, pero suceden. O en cajas, ¿no? En mudanzas, gente que lleva, o depósitos, sí. Los comerciantes que tienen sus depósitos en las afueras. Bueno, también eso puede hacer que en la ciudad se puedan encontrar porque llegan en los cargamentos. No necesariamente de otros países porque es una especie nativa, pero sí que se mueven desde las zonas rurales a la ciudad de muchas formas. Iracema, en el caso de una mordedura de serpiente, aquí en Uruguay, ¿tenemos un protocolo activo para tratar esto? Sí, mira que desde el año 86 que ocurrió, bueno, una muerte por mordedura de crucera, se activó un protocolo que funciona hasta la fecha, que es de denuncia obligatoria a la mordedura de serpientes. Se llama CIAT, que es el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. El teléfono es 1722. Funciona en todo el país las 24 horas, todos los días del año, y ahí se reporta la mordedura. Los especialistas que nos atienden la llamada son médicos toxicólogos. Ellos nos van a dar las primeras indicaciones a nivel clínico, ¿no? Y pueden identificar la especie, pero también los síntomas, un poco lo que uno va presentando, va dándoles a ellos señales de que pudo haber sido, si fue realmente una serpiente venenosa o no, según si tienen o no la foto. Esa gente también recibe las fotos, identifican, entonces se va adelantando el diagnóstico. Claro. Y en simultáneo uno se dirige al hospital más cercano, que en Uruguay pues casi todos los departamentos, salvo Canelones, tienen suero antiofídico en hospitales públicos. Perfecto. Iracema, un pasito para atrás vuelvo porque ayer en el medio de toda la información que había de la falsa coral y la aventura que podía haber seguido para aparecer de repente en el medio de la ciudad, también escuché la posibilidad de que alguien la tuviera como mascota y se hubiera escapado. Sí, lo vi. ¿Puede ser eso? Pero no es una especie que sea fácil de mantener. Digo, pero nosotros que tenemos muchas serpientes y tenemos falsas corales, no esta especie, sino de otros países que se crían para mascota, esta no sería una de las especies más fáciles de cuidar. Convengamos que las serpientes que la gente suele tener de mascota no son capturadas de la vida silvestre, son animales que ya vienen de un proceso de cría selectiva, como se consiguió la domesticación en los animales que hoy tenemos como mascota. Bueno, las serpientes y otros animales también se crían de forma selectiva para que una persona que las quiere tener pueda y sea fácil tenerlas, sea fácil cuidarlas. Exacto. En el caso de la falsa coral de Uruguay, no es un animal fácil de cuidar porque tiene una dieta muy específica que tampoco se conoce mucho. Entonces yo no creo que un animal así lo haya tenido alguien, francamente. En ese punto quería detenerme, Iracema, porque hay un oyente que nos pregunta, dice, con todo respeto, si Alternatus no termina siendo un zoológico de serpientes o reptiles, animales encerrados para que los humanos podamos verlos. Y ahí vos manejás ese concepto de la cría selectiva. Contanos un poco con qué filosofía ustedes también tienen allí a los reptiles que podemos ver cuando los visitamos.
Sí, lo que pasa es que hay como muchas maneras de verlo, ¿no? Un zoológico originalmente, bueno, sí cumplía una función de entretenimiento, pero la palabra zoológico significa estudio de los animales. Hoy por hoy las instituciones zoológicas modernas hacen conservación de especies. La exhibición es una consecuencia, pero en realidad lo que hacen es investigación, reproducción de especies de peligro de extinción, capacitación de especialistas, etcétera. Lo que hacemos nosotros en Alternatus es tener animales que no son animales que nosotros juntamos como de un rescate y lo traemos a encerrar para que la gente venga y pague a verlo. No son esos animales. Los animales que se rescatan se liberan. Esta falsa coral puntualmente no la tenemos nosotros, pero en todos los casos que se rescata una serpiente se libera. Y en el caso de los animales que nosotros cuidamos, pues sí, la mayoría vienen de cría selectiva y son animales que están, digamos, creciendo bajo cuidado humano desde generaciones. Pero no sé, o sea, capaz que a la persona le molesta el concepto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hacemos con la finalidad de educar y de hacer conservación de especies, investigación. Exacto, de hecho, una de las especies que tienen ahí, puntualizame cuál es, sé que es una pitón, de alguna especie específica de pitón, pero ustedes tienen allí, que son las que se pueden ver, incluso en algunas ocasiones con mucho cuidado de por medio, interactuar con la serpiente, y ustedes marcan en esa interacción que hay con las personas que visitan el proceso de cría y demás, dan toda la información pertinente. Me parece que está bueno contar eso también para saber qué especies son las que ustedes tienen allí. No todos saben cuáles son, y me parece que la posibilidad de ver una pitón también está súper interesante con los cuidados pertinentes, ¿no? Totalmente, sí. Lo que pasa es que antes, no sé, los serpentarios originalmente eran lugares donde se reponían animales y no necesariamente estaban bajo cuidado de personas especializadas, ¿no? Entonces, bueno, uno iba un mes y veía unos animales, volvías 3 meses después, ya no estaban los mismos. Acá nosotros tenemos animales que nacieron con nosotros y hoy tienen, no sé, 15 años, o que nacieron con un amigo y que hoy tienen 40 años. Entonces, son animales que realmente no sobreviven en la naturaleza, que no provienen directamente de la naturaleza, y lo que hablamos nosotros con los visitantes es marcar esta diferencia, ¿no? Porque nosotros podemos convivir con Moncho, por ejemplo, que es un pitón bola, y por qué no lo podemos hacer con una serpiente silvestre, porque un animal silvestre es un sobreviviente. ¿Y cómo sobreviven los animales silvestres? Luchando por su vida, o luchando por cazar a otros que se van a defender. Entonces ellos viven permanentemente defendiéndose con garras, ¿no? Y con dientes. Y estos animales no conocen el peligro, no conocen depredadores. Entonces nosotros tratamos de utilizarlos como embajadores para que una persona que les tiene mucho miedo, pero que quiere superar ese miedo, pueda tener un contacto seguro y pueda ver que la serpiente no era ese monstruo que quizás le enseñaron o se imaginaba. El animal hace su trabajo también, ¿no? El animal le enseña a la persona que no es eso que uno se imaginaba. Y tiene mucho impacto en la gente, en un contexto, ¿verdad? O sea, en el contexto de que son animales que tienen ya acostumbrados al contacto y que no los estamos estresando porque lo estamos tocando. Es muy interesante uno de los objetivos de Alternatus en ese sentido, y está bueno porque hasta donde yo sé, quienes han ido, ya sea de paseo, en familia, lo que fuera, van a Alternatus con el respeto que se merece hablando de las leyendas sobre estos animales, que se merecen estas especies, pero me consta que ustedes de alguna manera quitan velos en lo que tiene que ver con estas diferentes especies. Dijiste algo hace un ratito, Iracema, que me quedó resonando. Tú dijiste que el animal que se rescata se libera. Esto es parte de un protocolo que se maneja como ley, es más bien una actitud que se pretende imponer en la gente, porque a veces pasa, ¿no? Y se usa mucho en campaña, que se encuentra una especie que no es doméstica y bueno, y se cría guacho ahí en la casa y bueno, y permanece con la familia. ¿Es obligación liberar animales? Mira, en el caso de nosotros sí, porque somos un centro habilitado por el Estado. Ajá. Y eso implica llevar determinados controles. Nosotros hacemos declaraciones juradas, tenemos un libro
el libro negro, que es como un inventario, o sea, similar a un inventario, ¿no? Son los animales por especie, cantidades, si fue un rescate, si fue un nacimiento, si fue una muerte, si fue una donación. O sea, todo se especifica muy bien y tú tienes que garantizar ante el Ministerio de Ambiente, que es el que regula estos centros, que el origen del animal, la trazabilidad. Entonces, si tú tienes un animal que fue rescatado y te lo quedaste 2, 3, 5 meses, un año, bueno, no tiene justificación, es un animal sano, pues tú puedes tener un problema, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una sala de cuarentena, los animales que se rescatan no conviven con los animales que puede ver el público, y por protocolo no permanecen demasiado tiempo acá, salvo que sea invierno, que son cuando las especies están hibernando o brumando y pues si tú las sueltas en invierno se mueren, ¿no? Entonces ahí sí esperamos a que haga calor, a que llegue la primavera y se liberan, pero es un protocolo que se implementa en conjunto con el Ministerio de Ambiente, que es el que te habilita o te autoriza los rescates y las liberaciones. Se elige un punto, ellos lo aprueban y después de que se libera se hace una documentación que se le presenta al Ministerio de Ambiente. No es algo que le van a exigir a todos, claro, pero a los centros habilitados sí. Claro, eso mismo. Ustedes son un centro habilitado, sí, pero se financian con la entrada que se paga para sí, poder recorrer Alternatus. Sí, las entradas y bueno, y lo que la gente se lleva de la tienda es lo que financia el 100% de las actividades que nosotros hacemos. Porque hace poquito, en realidad algunos meses, estuve por ahí hace un par de semanas con mi niño y me sorprendió gratamente el nuevo local que tienen al lado de donde estaban pegados, también para invitar a los oyentes a que puedan recorrerlo, porque la verdad está precioso para poder vencer esos temores que hay, esa mala prensa que tienen los reptiles en algunos casos. Y también, sinceramente, destacar la parte de información que dan ustedes muy amablemente, todo el equipo, cualquier consulta, siempre uno está mirando ahí donde están los animales, ustedes se acercan y proponen, dan información, ese intercambio es muy valioso, sobre todo para los más pequeños, que se fascinan con lo que ven, obviamente, ¿no? Además de poder, si quieren y se animan, interactuar con alguno de los animales. Pero totalmente. Pero quería remarcar el tema de los ingresos, ¿no? ¿Cómo eran? Sí, muchas gracias. Sí, incluso los rescates se financian también con las entradas. Nosotros, lo que no, digamos, el nuevo local está en un parque público de la Intendencia de Maldonado. Y la remodelación del local fue algo que nosotros queríamos hacer, nosotros con los ingresos del centro, pero bueno, entró en la remodelación de todo el parque y la Intendencia se hizo cargo de construir el edificio con las características que necesitábamos nosotros, teniendo en cuenta que es un lugar que ya estaba asentado en el lugar, que ya era como tradicional de las familias visitarlo. Fue que ellos, definieron darnos ese tipo de apoyo. De hecho, ustedes están en el Parque Municipal La Cascada, allí en Piriápolis, vendría a ser en la ruta que conecta Piriápolis con Pan de Azúcar para todos los que van, y el Parque La Cascada tenía históricamente el reptilario ahí, el serpentario, como se conocía. Sí, ahora el próximo mes cumplimos 13 años aquí. Exacto. Bueno, así que es una invitación también a los que puedan ir y visitarlos y recorrer, es un lindo paseo, y reconocer también el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Están todos los días abiertos, ¿verdad? Sí, todos los días de 10 a 20 horas. Muy bien. Y síganlos en las redes sociales también, porque allí se comparte mucha información. El otro día habían rescatado una tortuga morrocoyo, ¿verdad? Esa es brava. ¿Se nos cortó, Iracema? Se nos cortó justo cuando... Sí. Se cortó. Bueno, pero el otro día habían rescatado una tortuga morrocoyo enorme, y bueno, ellos cuelgan los videos y comparten también información. No es solo mostrar el animal, sino también compartir y difundir. Así que queda la invitación y los pueden seguir en la cuenta Alternatus_Uruguay. Por allí en Instagram tienen toda la información. Sí, es un precioso paseo para quitarse miedos también y para aprender, sobre todo para aprender, un paseo recomendable. Está en la misma ruta por la que vamos al Parque Pan de Azúcar. Donde empieza la ruta, si ustedes están en Piriápolis y quieren ir para Pan de Azúcar, toman la ruta, y cuando recién se cruza el puente y empieza la ruta, allí sobre mano derecha está el Parque Municipal La Cascada, y allí entran y está
el local de Alternatus, y arreglaron también además el parque, está precioso como paseo para recorrer. Y no solo tienen además serpientes, tienen unas tarántulas de gran porte para verlas y verlas de cerca y poder también enseñar todas las particularidades que tienen. Hasta, qué sé yo, tienen de todo. Lagartos. Cuando yo fui tenían estaban naciendo lagartos. Dragón barbudo, creo que es el lagarto ese que tiene como pinchitos. Que tiene barba. Está buenísimo para ver. La vez que yo fui, estoy hablando hace unos cuantos años, a la entrada de lo que había era una pitón, cuán larga era, sí, claro. Era la que te recibía. La pitón bola esta que ella hablaba de Moncho. Bueno, Moncho es el hijo de una que tienen también ahí, que el año pasado estaba en esa actividad de que se deje tocar con mucho cuidado por la gente que va. Así que bueno, es un lindo paseo. Entonces queríamos, más allá de hablar de la falsa coral de ayer, dar información sobre este paseo, que es muy, muy recreativo.